puedan ayudar en la vida en general. Entonces, adelante, Kevin, los recibimos con un fuerte aplauso, compañeros. Con la presentación. Sí, por favor. Bueno, para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para esta charla. Ahí lo pusiste anterior. Muchas gracias. Gracias. El día de hoy, como pueden ver, vamos a abordar lo que es la metodología de ISTQB, pero en esta ocasión vamos a abordar las 5 principales en lo que consiste la calidad en los sistemas, en el software. Como pueden ver, el ISTQB es una organización donde expertos se reúnen para abordar temas y crear una guía basada en lo que esté en tendencia. Como pueden ver, incluso ahí mencionan que ya hay de inteligencia artificial y hay muchas otras como en el desarrollo de videojuegos. Sin embargo, hoy vamos a abordar lo que son las 5 principales que giran en torno a todo lo que se necesita para hacer pruebas de calidad con éxito, y todas las demás van a ver que son simplemente complementarias y no son a veces tan necesarias según el puesto que se encuentre. Para la agenda del día de hoy, esta mañana, vamos a hablar como primer punto del top de 5 certificaciones ISTQB. Es un taller teórico práctico, por lo que los invito desde ya para que si no tienen la señal de internet o Wi-Fi, por favor se vayan conectando, porque es importante que va a haber dinámica en el proceso de aprendizaje. Luego vamos a abordar algo que se ve muy poco común, pero lo van a ver que realmente es interesante, que vamos a combinar lo que es el QA de software con el QA de procesos, como lo es Six Sigma. Luego van a ver una serie de tareas adicionales para que hagan después de esta charla. Luego los pasos para que puedan obtener el certificado de participación en esta charla, y finalizamos con la parte de que son de preguntas. Los top 5 certificaciones de STQB, por la experiencia que tengo, gira en agilismo, el desarrollo de dispositivos móviles, smartphones, las pruebas en rendimiento, ciberseguridad y experiencia del usuario. Aclaro que experiencia del usuario son esas certificaciones combinadas de criterios de aceptación y usabilidad. Como primera certificación que quise iniciar, vamos a iniciar con los dispositivos móviles. Iniciamos con la frase que dice hay que centrarse en la interfaz gráfica que sea interactiva, fácil de usar y que su contenido sea legible. Aquí hay que considerar que el sitio web será exclusivo. Eso significa que se adapte a los tamaños de las pantallas, ya sea de las tablets, smartphones u otros dispositivos, ya sea incluso televisores, como me pasó en una empresa que tienen hasta televisores. Que este sitio web se visualice de manera correcta en diversos navegadores, como se sabe, se usa Chrome, Firefox y en Apple por lo general Safari. Sin embargo, sabemos que sobre todo en la parte de Windows, Android, hay muchas más navegadores como Opera, Tor y muchos otros, por lo que es importante considerarlo. En el caso cuando son aplicaciones, es que deben de estar disponibles en diversas versiones y sus respectivos modelos. Aquí nos centramos en las tablets, tanto iPads con las tablets con Huawei, por ejemplo, y en los smartphones, tanto Apple como en el lado de Android. Y el desarrollo y pruebas hoy día tenemos que centrarnos en pensamiento mobile first. Esto quiere decir que cuando vayamos a hacer una aplicación, y sobre todo si va a ser pública, de acceso público a cualquier persona en cualquier parte del mundo, tenemos que pensar que la mayoría de personas hoy día tienen más cerca un celular que una computadora. Como primer ejercicio, vamos a visitar esa página
esta página es una entidad financiera costarricense, cosique.fi server para que ingresen, por favor. La actividad consiste en esto, rápidamente. Se va a ingresar al sitio. Una vez que se ingresa al sitio, tiene que indicar si ve el mismo contenido que está viendo de este lado de la pantalla. Ahí pueden agregar un tip acá, es que si usan Chrome, incluso pueden, en los tres puntitos, pueden seleccionar verlo como desktop, o pueden quitarlo para verlo como móvil. Así se les facilita para los que tienen Chrome. Luego van a, por ejemplo, ver si ven, es que el menú de acá arriba, las opciones, y si tienen esas opciones de Apple Store y Play Store. Como mencioné en la diapositiva anterior, dije Mobile First porque cuando ustedes naveguen ahí se van a dar cuenta que esas dos cosas que yo mencioné, que son claves para cualquier sitio web, esta entidad financiera está fallando en estos momentos. Usted no puede ingresar al menú, no puede las opciones del menú, porque cuando usted le trata de dar clic a ese icono de la hamburguesa, esas tres líneas horizontales, no le va a abrir nada. Y algo también muy importante, que la idea de desarrollar una aplicación móvil es que usted desde el celular pueda acceder para poderla instalar y así haya una mayor facilidad. En ese caso se puede ver que en el modo desktop se puede ingresar, pero si se ingresa normalmente con cualquier persona promedio, no va a haber de manera visual rápidamente que puede instalar el Apple o en el Play Store. Eso es para que lo tengan en cuenta, que también hay entidades, incluso financieras, que pueden reconocer que no es cualquier entidad financiera pequeña y aún así cometen ese tipo de errores, y por eso hay que considerarlo seriamente. Sí, van a haber más ejercicios. La clave de acá de red es eventos del sol con la E mayúscula. Salamorfo. Como pueden ver, otra parte, considerando el mismo del sitio de Cosique, si lo ven de manera de cualquier computadora, escritorio, pueden ver que acá abajo está completamente legible, se adapta para que se vea de manera atractiva, interactiva, y se puede distinguir cada una de las secciones que corresponden. Sin embargo, si ustedes ingresan con el celular, van a ver que política de privacidad con términos y condiciones, el copyright, la dirección se encuentran de manera desordenada, y por eso es importante hacerlo de manera responsiva, que se adapte. Y ahí lo ideal, por ejemplo, es que términos y condiciones esté arriba, es eso de la dirección esté, por ejemplo, abajo de política de privacidad, y posible de copyright 2019 esté abajo. Eso para que consideren cuando se hacen pruebas de calidad que puede suceder, y sucede muy a menudo, de que los elementos no se acomodan de manera responsiva. Eso va a depender de los desarrolladores también, qué framework estén usando y cuáles son las metas de los dispositivos móviles. Ahora, un ejemplo de elegibilidad, esto no es de Cosique, pero este es de un emprendimiento que trabaja de manera colaborativa con Carla Solís del proyecto de 40 y más. Este es un sitio recientemente nuevo, donde yo pude detectar que la elegibilidad, o sea, la manera de leer el texto, como pueden ver ahí señalado ahí manualmente, no se interpreta de la manera correcta. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas, que también por experiencia, según la longitud de los caracteres, se suele perder el posicionamiento, por lo que es muy importante también tener ese debido control, esa estandarización de la cantidad, de la longitud de los caracteres que se desplieguen en la pantalla.
Ahora vamos con otra gran certificación de agilismo. Aquí quiero hacer hincapié primero para Scrum. Para los que no saben bien qué es Scrum, en resumen, se los digo así como dice ahí, es una metodología de desarrollo ágil y su objetivo es para crear valor a un producto o un servicio y es en corto plazo que dé beneficio obviamente a la organización que lo brinda y a la vez a las personas que lo brindan. Entonces, basado en ese Scrum que por lo general tiene que encontrarse semana a semana ese valor para que vaya creciendo el negocio, el producto o servicio, en nuestro ámbito como ingenieros de calidad lo podemos definir que el agilismo en pruebas de calidad es esa velocidad que debemos tener para detectar las oportunidades de mejora en un corto plazo que le den valor a ese producto o servicio. Entonces, con un board con Kanban, ordenarlo de prioridades igual, según lo que se vaya encontrando. Vamos con un ejercicio primeramente rápido de qué es agilismo. Por ejemplo, llegamos y nos metemos a esa página de getexcel.com de cuenta. Un formulario muy común para todo el mundo, por eso lo traigo aquí, lo presento. Si ustedes lo analizan rápidamente, se pueden dar cuenta que ahí hay varios errores. Por ejemplo, si usted en la parte de selección, si navega rápidamente, puede que no hay una opción de contactar a recursos humanos. Sin embargo, algo muy común, obligan a que usted ponga el nombre de su compañía y el título del trabajo que tenga. ¿Qué pasa? Como nosotros como comunidad de habla hispana, que más de uno es emprendedor y realmente no tiene una compañía, es el nombre propio. Y tal vez el título del trabajo igual, es el nombre propio. Entonces, y de igual manera, si la persona está trabajando para esa empresa y ya no trabaja para la misma y quiere contactarse, ¿cómo va a poner que el nombre de la compañía es Casper y el job title es, no sé, QA cuando ya no trabaja para la misma? No tiene sentido. O sea, se pierde la trazabilidad de por qué está contactando, o sea, qué momento es esa información. Entonces, eso es para tener cuidado. Igual se puede ver, en inglés, y también hay otras consideraciones que si ustedes hagan se podrán dar cuenta. Por ejemplo, eso no controla que yo pueda mandar múltiples informaciones, incluso yo no sé, yo no le he hecho pruebas a eso, ustedes pueden hacerlo. Y si ustedes llenan ese formulario, por ejemplo, con un campo vacío, se puede enviarlo múltiples veces y sabotear el sistema del correo para que la empresa nunca le lleguen correos que realmente son importantes. Entonces, son consideraciones que hay que tener y por eso es muy famoso lo del retardo, que es importante controlar el tipo de información que le va a llegar a la empresa. Ahora vamos con una actividad donde usted va a ingresar primero al sitio de cartaginescr.com. Ese es para los que no saben, es el Club Sport Cartaginés, un equipo deportivo, y para los que saben es probablemente, creo que si no me equivoco, es uno de los equipos más viejos que hay en Costa Rica, por lo que la cantidad de oportunidades de mejora y trabajo han tenido por muchos años, mucho más de lo que tenemos en vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La actividad consiste en lo siguiente: ustedes van a empezar a navegar en esa página. En 3 minutos, quiero que empiecen a contar esa cantidad de errores y oportunidades de mejora. En promedio, cuando yo le hice pruebas de calidad a ese sitio, en una hora detecté aproximadamente 80 oportunidades de mejora. Por lo que es una de las mejores opciones que les traigo acá para que tengan facilidad de encontrarle oportunidades de mejora. Conforme ustedes estén navegando, voy a ir dando tips de cómo encontrar esos errores. Por ejemplo, redes sociales, algo muy común. Si ustedes meten, por ejemplo, el icono de WhatsApp, le va a tirar que el número de teléfono no existe. Actualmente no sé, ¿verdad? Eso fue hace
hace bastante tiempo, igual este año, el año pasado, que le hice esas pruebas. Pero de igual manera, a como he visto, más de uno de esos errores van a estar presentes ahí y es posible que en otras páginas costarricenses y fuera del país. Bueno, que es importante acá, si ustedes ven, por ejemplo, vean el número de WhatsApp que les sale y vean el número de WhatsApp que está mostrando que tiene llamada 24/7. Quiere decir que ese servicio es venta de humo, o sea, no está actualizado. Y eso no debería estar pasando. Eso es, pongámoslo así como también un potencial de pérdida de clientes. Si van al pie de página, pueden ver cómo el componente para suscribirse al boletín se encuentra desacomodado. También aquí quiero resaltar, como dije, la legibilidad, que por ejemplo, si ustedes ven el texto que dice únase, está en gris y el contraste está en color negro. Suele suceder que a veces ponemos, porque yo desarrollado, ponemos texto con contraste que hace que la persona no lea correctamente el mismo. Un tip interesante, incluso lo vi en una empresa, si no me equivoco, de SpaceX o la NASA, que también cometen ese error. Entonces, para que vean que no es solo cosa de latinos, también es cosa de grandes compañías. El siguiente, como puede ver, este es uno de los críticos. Usted quiere ingresar, usted ingresa a la tienda de su equipo favorito y no encuentra productos. También lo vi con Toros del Norte, que incluso cuando yo les reporté que yo no podía ver los productos que ofrecían porque arrojaba incluso un error y lo vieron por menos. Es importante considerar el core, el núcleo de cuál es su negocio. Si una parte de su negocio es vender productos y usted no está viendo productos, ahí, segundo a segundo, el Club Sport Cartaginés está perdiendo credibilidad y clientes y a la vez ingresos financieros, donde incluso personas de otros países pueden decir, bueno, a mí me gusta el Club Sport Cartaginés o el Toro del Norte o la Liga y comprar el producto para que se lo envíen, pero ahí no está sucediendo. Es algo muy importante que se tiene que considerar cuando se hace pruebas de calidad, lo que está funcionando, o sea, lo que hace parte del ser de la organización para que pueda subsistir y ofrecer sus productos y servicios. Otro error muy común y que debería ser tendencia son los chatbots. Existe un montón de páginas que carecen de esta funcionalidad, cuando, como vimos en el Club Sport Cartaginés, que si no tienen, por ejemplo, actualizado correctamente el número de WhatsApp, deberían tener un chatbot para complementar ese servicio en caso de que falle. Lo bueno de un chatbot, para los que no saben, es que es un servicio, como lo decía ahí, de servicio realmente, eso sí, el servicio realmente 24/7, como todo el mundo sabe hoy día que es tendencia el ChatGPT. Por eso es importante porque el negocio puede continuar aunque nadie esté detrás, dándole el mantenimiento, operando, y cuando alguien ya esté trabajando en la empresa pueda atender lo que realmente sea necesario. Un chatbot realmente vale millones de colones, millones de dólares en su correcta implementación, por lo que yo insto a toda empresa y todo desarrollador que considere seriamente hacer uno para cada página y no lo vean algo por menos o como un plus, porque puede ser más bien una ventaja incluso competitiva. Otro error que suele suceder son las palabras del texto pegado. Aquí resalto que yo no sé si Cartaginés Store es una palabra, un nombre único, o se llama Cartaginés espacio Store. Además, otro error es que eso debería, por ejemplo, estar en español porque estamos con texto en español y puede ser que la gente no entienda qué significa Cartaginés Store. Otro es, por ejemplo,
la duplicidad de texto. Ha pasado incluso donde yo trabajo que se suele duplicar la información. Y si ustedes ven, si ya hay identificación arriba, ¿para qué diga identificación en el campo de texto? Ustedes debatirán si realmente es necesario o no, cuando la duplicidad de la información debe ser mostrada en una sección web. Como les dije anteriormente, recientemente, hay Spanglish, podemos ver que dice el password cuando también estaba hablando en el formulario que es de ingresar la contraseña, o es password o es contraseña. No podemos estar combinando palabras porque también aparece que, por ejemplo, este sitio como Cartaginés Store, no todo el mundo posiblemente va a saber inglés. Entonces, y puede ser que incluso hasta un niño está ingresando y quería adelantar la compra tal vez de Navidad para el papá, de comprarle una camisa. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas de los componentes hacia el público meta. La audiencia, hay que pensar en la audiencia, quién está accesando a nuestro sitio para ofrecer el contenido de la mejor manera, donde ellos comprendan qué es lo que tienen que hacer. Otro error común es el uso de símbolos. Me disculpo por lo borroso, por lo pixelado, pero aquí el resumen es usando un símbolo de dólar o pesos combinando con CRC, indicando que son colones. Ahí hay que tener cuidado si es que es para cambiar o no. Simplemente es algo que hizo que hay que simplemente tener cuidado si es para cambiar o simplemente hay que tomar decisiones ahí definitivamente, si va a ser por parejo símbolos o si va a ser por parejo siglas, o sea, letras de cada moneda para que la persona entienda y no se confunda. Uno de los errores comunes es el logo. Muchas veces los sitios web tienen un logo, pero hay que tener cuidado hacia dónde redirecciona, a qué ambiente está redireccionando. Por ejemplo, ese logo, podemos hacer la pregunta de hacia dónde debería redireccionar, hacia la página principal o realmente es que tiene que redireccionar a otra página. En ese caso, para mí, el logo debería redireccionarlo a la página principal, porque como vimos es el sitio de compras, no hay otra manera de regresarse al menú principal. Y ese enlace no debería de verse ahí, por lo que hay que tener cuidado hacia qué ambientes, hacia dónde redirecciona, porque algo tan simple como eso puede ser una vulnerabilidad para la empresa, para el negocio, y afectar de gran manera algo que puede ser tan simple el enlace. Otros son los caracteres especiales. Como dije, al ser nosotros de habla hispana usamos, por ejemplo, la N. Ahí dice cenas en vez de señas. Entonces, eso crea confusión. Cuando usamos caracteres especiales, debemos tener cuidado con eso y comunicar para que el texto que vaya a leer la persona sea lo que debería de leer y no interpretar otro tipo de cosas. Otro error común es se genera un error, pero ¿cómo se ve ese error? Se está detrás de una ventana. Entonces, de nada sirve que te lance un error si no sabes realmente qué dice el error. Entonces, va a dificultar a ese cliente la posibilidad de saber en qué tiene que corregir o si tiene que comunicarse con alguien para que le ayude. En ese caso, hay que tener cuidado en dónde se posiciona el mensaje de error para que la persona pueda considerar qué es lo que tiene malo. Otro error es con caracteres especiales, pero en campos de texto que no debería. Cuando vemos el nombre de cliente, el apellido de cliente, nadie se va a llamar con caracteres especiales. Es muy extraño. Es muy raro que alguien tenga caracteres especiales en su nombre, y yo por experiencia, incluso que he trabajado con personas de Europa que tienen en Ucrania, en Serbia, que tienen unos nombres, apellidos difíciles de pronunciar para nosotros los latinos. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque también eso puede vulnerar y puede hacer que la gente empiece a crear información falsa y saturar la base de datos
con información, digamos que información basura, y entonces eso le puede generar también un problema a la empresa a la hora de llevar la trazabilidad de la información. Otro es, por ejemplo, un icono como el chat, como dice en este caso, como un like que se oculta. Hay que tener cuidado que cuando ese icono debería de aparecer o ocultarse. Ahí, si ustedes navegan, es posible que no puedan darle clic a ese icono en ese momento cuando están bajando. Por lo que según eso parece, debería ser un poquito más corrido para que sea cualquier momento que esté navegando. Si quiere ver el live, lo pueda hacer. Otro error común son los espacios en blanco. Acá la pregunta es si esos espacios en blanco a futuro van a ser llenados por algo o están consumiendo espacios sin necesidad. Ahí perfectamente, si se hace un análisis, se pueden quitar esos espacios y va a ser la misma meta cumplida de la información que va a llegar a las personas. Otro error, y eso hago hincapié, lo he visto en más del 70% de las páginas, y he revisado más de 100 páginas por aquellos que carecen de la accesibilidad web. Ese componente lo saqué de la página de lina.ac.cr, donde ellos realmente consideran a la población con diversas capacidades visuales. Esto hago hincapié porque la idea de todo circo, si por ejemplo, como estaban mencionando, el Club Cartaginés debería de ser inclusivo y tener un componente de estos para llegarle más y satisfacer más al público meta, siendo realmente inclusivo. Como también se habla hoy día de la no discriminación, pues ellos están cometiendo una falta en el uso adecuado, el desarrollo adecuado de las tecnologías de la información. Como resumen, consideraciones para hacer un buen acercamiento a la calidad de esto. Tenemos que centrarnos en el idioma del texto, si todo va a ser en español, inglés, portugués, o si es que necesitamos palabras en inglés, porque efectivamente solo en inglés se pueden mencionar según el contenido. Los mensajes de error, hay que tener cuidado en la aplicación y lo que se le va a indicar al usuario que debe realizar, porque a veces incluso hay indicaciones que son confusas. Hay que controlar el tipo de caracteres y qué se puede ingresar en cada tipo de campo. Tenemos que considerar cuál es nuestro público meta. Siempre hay que hacerse la pregunta en cada página, en cada aplicación, quién es nuestro público meta. Si son personas nacionales o son personas también del ámbito internacional. Si el redireccionamiento a las redes sociales es parte del ser de la organización, el redireccionamiento del logo, preguntarse siempre a dónde realmente debería de redirigir, la legibilidad, que haya un buen contraste entre el fondo y el color de las letras y que no haya una sobreposición de letras como se vio, el tener un chatbot por si acaso las personas tienen alguna necesidad inmediata para que sean atendidos, el uso de símbolos, la visibilidad de los íconos, preguntarse dónde estos deben mostrarse o dónde deberían ocultarse, la accesibilidad web, y esto lo primero, como dije, la inclusividad y ese texto que a veces suele unirse cuando no debería, y esos errores ortográficos a veces muchas personas sí lo ven. Ahora vamos rápidamente con un ejercicio de una certificación de rendimiento. Esto lo podemos resumir como es la capacidad de respuesta contra los picos de volumen. Hemos visto que, por ejemplo, todo el mundo conoce el caso de comprar una entrada al estadio y que no se puede comprar, o al concierto, o incluso hacer alguna otra acción de compra, qué sé yo, el COSEBI, la prueba de manejo que se da muy comúnmente, de que por eso han habido muchas quejas. Por eso hay que considerar seriamente esos picos de volumen para controlarlos realmente.
Y lo digo por experiencia también, de que cuando no se hace un buen control de rendimiento, en un momento el sistema puede estar bien, pero por no ir más allá de esas pruebas de rendimiento, si sucede un pico no contemplado, puede caerse el sistema y lo divide en la empresa donde trabajo, que realmente es necesario. Puede generar grandes severidades a la empresa para correr y así atender al gran volumen de personas, solo por no hacer caso a que realmente había que ir más allá del rendimiento. En este caso, las consideraciones para hacer pruebas de rendimiento, tenemos que decir, si es un sitio web público, aquí a todos los invito a que usen la herramienta de Google Ads, pues también esta le puede arrojar por cada página cuál es el verdadero rendimiento, cuánto dura cargando realmente toda la información que se le está desplegando, hacer pruebas con base en 10, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 millón de personas, incluso hacer 10 millones de personas, porque ¿qué pasaría si hacen un evento masivo y por ese momento específico van a llegar 10.000 personas y ustedes solo tienen contemplado 1.000 personas? Y eso le podría generar grandes causas al negocio cuando pueden hacerlo, cuando hay herramientas para poder hacer esa detección proactiva. Hay que analizar las funciones, componentes web que se le ofrecen al público, hay que considerar los escenarios extremos. Siempre hay que ser extremistas. Eso porque, por ejemplo, que usted puede decir, bueno, usted recibe 5 currículos, pero ¿qué pasa si 100.000 personas envían al mismo tiempo el currículum? Todos tienen el derecho a enviar el currículum, por eso hay que controlarlo de manera correcta. Igual, si es la creación de archivos, reportes, con Excel, si hay 1 millón de registros, hay que considerar seriamente esa trazabilidad de la información y de las solicitudes que se le hagan a la base de datos. Hay que utilizar herramientas conocidas en tendencia. En este caso, JMeter es una, pero sé que hay otras para que le ayuden esa documentación y que ese contenido que la gente incluso ha creado les ayude para que de manera práctica incluso vean, bueno, no hicimos esta prueba de rendimiento, pero podemos hacerla de manera, digamos, que para mitigar tal vez posibles causas en contra de la empresa. Hay que analizar seriamente el cargado de la pantalla, si es inferior a 3 segundos o es superior, y si es inferior está bien, pero si es superior hay que investigar la causa de raíz, porque ahí es donde, por ejemplo, el COSEBI es que se cae y otros sistemas por el alto consumo. Acá quiero cerrar con esta frase que dice: muéstrale al usuario lo justo que necesita, trata de no cargarlo con información que no necesita. Muchas veces hay sitios que tienen información de más cuando se puede controlar de otra manera para controlar esas solicitudes y como dije, los altos picos de volúmenes, para que la persona pueda ver lo que realmente necesita. Ahora vamos con ciberseguridad. Eso es definir, yo lo puse aquí, como es velar por la integridad de la información y que la misma no se encuentre al alcance de personas no autorizadas. Esto es un sitio de un banco, me reservo el nombre del banco, pero suele suceder mucho que van al primer paso, que la gente no lee con el mouse para inspeccionar. Sin embargo, cuando vamos más allá, cuando pensamos más allá de cómo vulnerar este sitio, hay otros comandos con el teclado que deberían de considerarse seriamente, si no sería a medias una solución. Y cualquier, incluso esto es algo muy básico. O sea, con lo que yo aprendí en lo básico en la parte de ciberseguridad, eso es un juego de niños. Solo investigar en Google cómo inspeccionar un elemento, así de simple, y le va a salir cómo hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que llevar las medidas de seguridad, sobre todo en este caso, que es un banco que no debería de estar así. Aquí, por ejemplo, vemos una sección muy común: olvidó su contraseña. Como he venido diciendo,
Hay que controlar de manera correcta esa autenticación para que esa información no llegue a manos de terceros. Eso igual, con todo esto es un juego de niños con lo que he venido aprendiendo en ciberseguridad. Ustedes ven ahí, primero aquí a lo pico vaqueando se puede llegar, posiblemente le pueda llegar y vamos a la contraseña del usuario. Si usted hace un bot, pues hay mucha facilidad de que simplemente empieza a poner números, pone un número de cédula, resultado del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí van con números de asociados haciendo combinaciones y es posible que le llegue. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá hay que hacer ese tipo de cosas, incluso de cuáles son las verdaderas medidas de seguridad que debería tener la empresa para que la información sea consultada realmente por la persona que le pertenece. Y como vieron, posiblemente yo no he hecho la prueba, pues es posible que así como le digo, esté sucediendo. Ahora vamos con la última certificación, que hay que centrarse en la experiencia del usuario. Ese es un producto o servicio personalizado que le debe brindar satisfacción al usuario final. Uso la imagen de 40 más porque me parece interesante cómo involucra ver hacer que la persona sea como si estuviera en una feria presencial con los stands. Acá hay que considerar seriamente el involucramiento de nuestro público meta, de nuestra audiencia, para que lo que haga el producto o servicio sea adecuado en tiempo y forma. Aquí, consideraciones del público meta. Tenemos que considerar seriamente, ponernos en los zapatos de ellos. Cuando les suceden ciertas situaciones, por ejemplo, con el banco, cuando dicen que hubieron movimientos no autorizados por él o ella, tenemos que considerar que esas experiencias nosotros podemos mitigarlas, pero tenemos que centrarnos en cuáles van a ser esas emociones, ese temperamento, la edad de la persona, el nivel académico, sus creencias, sus expectativas, el tiempo que tiene para realmente efectuar esa transacción, su nivel financiero, todos estos factores hay que considerarlos seriamente cuando hacemos pruebas de calidad. No es lo mismo hacer pruebas de calidad a un sitio que va a ser para población joven a población adulta mayor. Hay que tener mucho cuidado con eso para que el diseño sea incluso idóneo y sea a la medida según la persona que esté usando el sitio. Por eso con esta frase quiero que tengamos muy presente que dice: es una orientación al detalle para que la persona que consume el producto o servicio viva una experiencia donde se sienta el centro de atención. ¿Qué sucede muchas veces? Por ejemplo, le sucede un error a una persona en la página y es difícil de comunicarse con la empresa para comunicarlo. Hay que considerar seriamente esas cosas. Vi una aplicación que se llama Cursin, si no me equivoco, que ellos sí tienen esa funcionalidad de poder reportar los errores y de manera como en 24, 48 horas atender a la persona. Hay que hacer a la persona, hacerla sentir que estamos con él o con ella para brindarle el producto o servicio. Y no eso puede causar que se pueda perder clientes. Un ejemplo que me pasó recientemente. ¿Por qué menciono también esto? Por ejemplo, yo ya me metí a una página web para comprar un carro. Me metí a las redes sociales y a contactar a un agente de ventas. A la fecha de hoy, como dicen las noticias, no he recibido respuesta alguna. ¿Qué perdieron? Un cliente. Entonces hay que tener cuidado porque si ustedes no se orientan al detalle del producto o servicio, vaya a ese cliente, lo pueden perder un buen cliente inclusive. Pero si lo hacen idóneo, puede ser que incluso más bien ganen más clientes y más credibilidad y incluso esa publicidad de boca en boca. Acá quiero traer una palabra clave para cerrar esto de las certificaciones que cuando están analizando es el neurotest. Esto es realizar pruebas de calidad pensando en la persona que va a hacer uso del producto o servicio digital, así como el neuromarketing, que le venden una experiencia personalizada a la persona de cuál es el producto que va a consumir, así
debe ir de la mano el neurotesting para que las pruebas puedan satisfacer esa venta que está haciendo la empresa por medio del neuromarketing. Si no, ahí es donde por eso se empiezan a perder clientes y la empresa empieza a perder incluso credibilidad cuando deberían de ponerse en los zapatos de esa persona, cuáles son sus expectativas. Ahora sí. Ahora vamos con SQE, con Six Sigma. Todo lo anteriormente mencionado lo vamos a ver ahora bajo otra perspectiva, combinando lo que es la metodología de mejora de procesos Six Sigma con pruebas de calidad. Aquí en resumen, esta metodología lo que viene a decirnos es hay que evitar el desperdicio de los recursos del tiempo. Como un ejemplo práctico para todos entender, vamos a hablar de una prueba del proceso en la parte de reclutamiento de colaboradores en el Departamento de Recursos Humanos. Como puede ver, esto es meramente ilustrativo, los números son meramente ilustrativos, la situación puede ser mejor o incluso peor a lo que está acá mencionado, aclaro, por aquello. Cuando nosotros vemos un flujo para trabajar, para aplicar un puesto de trabajo, vemos que la persona llega y ve un puesto. Después de que se tomó su tiempo para ver si se sentía para lanzarse al agua, como dice más de uno, llena el formulario, manda su información. Después este candidato espera, después se puse 3 días, pero puede ser 8 días, 15 días, 3 meses, todo depende de la situación. Después recursos humanos revisa el perfil, contacta al candidato, le realiza una entrevista telefónica para revalidar la información que mandó el candidato. Después le manda las pruebas que tiene que realizar. Por lo general un cuadro de 2 horas, 4 horas, según el tipo de pruebas, el tipo de empresa. Luego se realiza la entrevista con la jefatura, lo que por lo general puede durar de 30 minutos, 1 hora, o incluso más, según la empresa y el rol que se esté buscando. Después hace un análisis de candidatos y después se cierra el proceso. Si nosotros analizamos, como le dije, un neurotesting, nos vamos a centrar en ese momento cuando la persona está llenando el formulario y el candidato está esperando respuesta. ¿Por qué hago hincapié a que nosotros debemos considerar de manera complementaria Six Sigma? Recientemente vi en LinkedIn una empresa que estaba buscando un rol de alta gerencia, si no me equivoco era un gerente operativo o de logística, y duraron 35 días. Cuando contactaron al candidato, ya habían pasado 3 días desde que el candidato ya estaba trabajando a la otra empresa. Por eso digo que hay que hacer un neurotesting, porque ese cliente potencial, ese colaborador potencial puede volverse más bien en contra de la empresa. Por eso hay que tener cuidado y usar realmente en los momentos idóneos los recursos tecnológicos a nuestro alcance para resolver lo más eficientemente posible. Hoy día ya no es no asegurar la calidad de si no hay errores, sino en qué momento se está usando, si lo estábamos usando en los momentos precisos. Por lo general, como se sabe hoy día, muchas personas se desesperan buscando una oportunidad de trabajo. Si le sale una antes, se va a ir por eso. Entonces, como nos centramos acá, vamos a centrarnos en ese proceso cuando la persona está llenando el formulario y el candidato está esperando respuesta. Cuando hacemos un análisis para mejorar esto, como en el uso de las tecnologías de información y comunicación, asegurando la calidad holística, podemos ver si nosotros pasamos el proceso de pruebas durante el proceso de que el candidato espera una respuesta, el tiempo se reduce porque la persona durante ese momento de pruebas ya puede, por medio digitalizado, existe Google Forms incluso, para saber, bueno, con preguntas incluso básicas, si realmente cumple con los criterios para seguir durante el proceso y no tiene que esperar tanto para que después le digan que no. Entonces, ahí es donde digo, en los precios pensar en ese servicio que se le está brindando a la persona y saber que estamos pensando en ellos y no solo en la organización. También, como pueden ver, la entrevista telefónica puede verse incluso afectada, se puede incluso eliminarse, porque cuando llaman por lo general hay reclutadores que es para validar si usted conoce X o Y herramienta. Si usted pone las pruebas
las antepone en ese proceso. Cuando llena el formulario, ya sabe si realmente sabe la herramienta y en el nivel que sabe. Incluso aquí hay un impacto yo puse un promedio de que cada 2 días hay un impacto de $100 y a plazo de 10 años $1,000. Como digo, va a depender del volumen de la información que llegue, porque esos números pueden incluso ser muchísimo más. Por eso hay que, cuando nosotros analizamos esto es un ejemplo común. La idea es que todo producto o servicio digital que estemos ofreciendo, veamos esos procesos también de herramientas digitales que estamos usando para que todo juegue a nuestro favor y no sea, como dije, que por no usar correctamente, o sea, asegurar que es una calidad turística y puedan perder incluso un colaborador, un potencial que estaba cumpliendo las metas que ellos tenían proyectados en la competencia. Ahora vamos con tareas. Hay varias tareas, son como 7. Yo sé que son bastantes, pero son necesarias para que puedan complementar ese conocimiento. Una de las tareas es que, por ejemplo, si ingresan a mi canal de YouTube de Certilló y buscan análisis de reproducción de Scrum Master, ahí pueden ver los 2 videos para sacar al menos los fundamentos de Scrum. Así pueden, si no tienen la certificación, ahí la pueden obtener de manera gratuita. Incluso leer la guía de Scrum completamente gratuita y ahorrarse tiempo y dinero para lo que tal vez necesita hacer la empresa o lo que la persona necesite saber para aplicar un puesto. Y no se tarda mucho tiempo sacando fundamentos de Scrum. Otra tarea, y como dije, cuando yo he revisado 100 sitios, hago apenas porque les va a servir. Van a visitar el sitio web de parentemas.com y le van a realizar queda considerando todo lo que hemos venido hablando de las certificaciones y del neurotesting. Van a documentarlo y van a reportarle a Carla Solís, la cual es la encargada de este emprendimiento, y se lo van a comunicar por medio de WhatsApp o por medio de correo. A diferencia de otras empresas que he visto, que han sido más de 100, simplemente me ignoran o no recibo respuesta al respecto, por lo que se pierde esa practicidad de realmente si lo que yo estoy viendo es lo que debería hacer en el sitio. Me consta que incluso ayer y en estos días que hablo con Carla Solís, ella me dice, no, es que esto es porque va a haber eso. Entonces, por eso lo hago acá para que puedan complementar esa experiencia en el área de aseguramiento de la calidad. Otro es para aquella otra certificación, para los que no la tienen. Igual en el canal de YouTube Certilló hay una lista de difusión que se llama Mejora de Procesos con Six Sigma. Ahí van a ver todos los videos, son 30 aproximadamente, y dura ampliamente, creo que como 4 horas, de 4 a 8 horas, y es lo más que pueden durar, yo creo que son 8 horas para poder sacar la primera certificación, que es Yellowbelt. Esto yo vengo aquí a promover que lo estandaricen, además es gratis, nadie pierde. Entonces, más bien, como pudieron ver, hay ganancias a través de ver de manera holística el aseguramiento de la calidad, no solo del lado del software, de las tecnologías, sino del proceso que se está llevando a cabo para ser proactivos en los productos y servicios que se cuenten. Aquí, para las personas que quieren incluso complementar, esto es muy poco, o sea, casi nadie lo menciona, pero yo vengo aquí a mencionarlo. Vengo a promover que ingresen a la base de datos de la UNED, o sea, los INS, o de verdad, de que vayan a la base de datos de la UNED en sitios. Esa base de datos de la UNED de Costa Rica cuenta con trabajos finales de grabación realizados por ingenieros en calidad del software. Son personas que han desarrollado investigaciones en diversas empresas y que tienen respaldo de personas máster que validan esa experiencia y esas necesidades, y a través de esas necesidades muy posiblemente muchas personas pueden ver que puede que alguna problemática resolver similar y agilice
de agilidad para resolver dentro del negocio. Y para los que están aprendiendo, pueden, para, digamos, como más de uno que he visto mensajes que cómo puedo iniciar en aseguramiento de la calidad y ganar experiencia. Esa es una manera indirecta que puede ganar experiencia, empapándose de cuáles son las necesidades que están actualmente en tendencia y están siendo resueltas por ingenieros. Entonces, por eso los uso. Tiene, como cualquier libro, tiene marco teórico y tiene también anexos y pone la problemática a resolver y las conclusiones de cuál fue el resultado, por lo que puede asegurarle a la empresa que si la problemática a resolver es similar, ya saben cómo por dónde ir. Otra tarea es un poco más plus, pero es que investiguen herramientas gratuitas, por ejemplo, para agendar reuniones. Después de que ustedes tengan esas nuevas aplicaciones, herramientas gratuitas, hagan un análisis de cuánto sería el beneficio de usarlas, por ejemplo, como un nuevo proceso en lo del proceso de reclutamiento de colaboradores, para que puedan ver si realmente las herramientas son útiles. Por ejemplo, Calendly es una, pero incluso Backlogomatic tiene su propio sitio donde se puede crear un ticket y van a ver que si ustedes lo analizan es de mucho provecho. Ahora, ya casi para finalizar esta parte de tareas, si trabajas para una empresa y la misma tiene una página web o aplicación móvil que está siendo ofrecida, por ejemplo, al público, háganle ese neurotesting como ese usuario final, pónganse en sus zapatos para que la empresa pueda tener la aplicación, el producto o servicio de la mejor calidad posible y así puedan asegurar los clientes, fidelizar clientes, incluso ganar más clientes. Por lo general, muchas empresas, incluso en el área de tecnología, cuentan con errores y oportunidades mejores, promedio en 15 y como en Cartagena pueden ser hasta 80. Ahora vamos con la evaluación. Este enlace se encuentra en YouTube, en el en vivo, pero no sé si pueden compartir o si pueden hacer el enlace. Acá esta evaluación lo que hace es un formulario corto de aproximadamente 7 preguntas para que puedan obtener su certificado por haber asistido a esta charla. Ese formulario estará siempre disponible por aquello. Solo tener en cuenta que en este caso, por haber usado una herramienta gratuita, tiene un límite diario de generación de certificados, pero de igual manera me va a llegar lo que es la información del nombre y el correo para que lo escriban bien por aquello de que les falle. Y si el caso que yo vea, en ese sentido, poder hacer ese proceso para que obtengan el certificado para los que así gusten. Es completamente gratis e igual. Una de las preguntas ahí finales es si ustedes desean, por ejemplo, lograr una certificación más elevada de Six Sigma, y en ese caso a un precio más accesible, porque saben que en el mercado realmente es caro, pero yo vengo aquí para que si hay muchas personas interesadas, me pongo a disposición para hacérselo llegar. Y igual hay otro tipo de charlas con contenido que quieran abordar, con gusto me lo puedan hacer llegar y ahí podemos coordinar otro en vivo o charlas ya sea presencial o igual virtual también. Ahora vamos con la sección de preguntas. Aquí pueden hacer las preguntas ya sea por medio del canal de YouTube Certijob, o pueden buscarme en LinkedIn y también hacerme llegar las preguntas o solicitudes que ustedes tengan de trabajo colaborativo o lo que ustedes gusten, y yo muy amablemente, cuando esté disponible, los atenderé para abordar lo que tengan a bien. Ahora, no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, podemos abordar 2 preguntas.
una pregunta al público si quiere y una en el canal de YouTube, no sé si hay gente que ha estado preguntando algo. La pregunta no. Nadie. Ah, bueno, por el factor tiempo, aquí alguien que quiera realizar alguna pregunta. Entonces estamos y muchas gracias. No le likes porque si no sabe. Entonces. Déjala. Un gran aplauso a realizar una mini actividad súper fugaz porque estamos cortos de tiempo. Entonces, consiste en que revisen atrás del lacito azul si tienen un papelito con una sorpresa. Vamos rapidito.